La selección venezolana acaba de arrancar su camino en estas eliminatorias rumbo al Mundial del año 2026, cayendo derrotada 1-0 frente a la selección de Colombia en un partido disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, mejor conocido como el Estadio Roberto Meléndez, en territorio colombiano. Un partido que en la previa había mucho furor alrededor de este encuentro. Sobre todo por lo que demarca para los venezolanos que es un clásico, ¿no? De lo futbolístico y lo extrafutbolístico, quizás para los colombianos un partido más de trámite, pero que si se pierde puede causar algún cierto de nerviosismo dentro del público colombiano y sobre todo de sus aficionados. Partido que terminó perdiendo Venezuela 1-0 por un detalle defensivo puntual. Lo marcábamos. Néstor Lorenzo y Fernando Batista son discípulos de Pekerman, son pupilos de José Néstor, se conocen muy bien. El partido fue un planteo prácticamente calcado, al menos en las formaciones iniciales, 4-3-3. Colombia mutó un 4-2-3-1 con Cuadrado cayendo por el sector derecho, un Cuadrado que después sería reemplazado por un Carrascal que tuvo unos 30 minutos fantásticos del segundo tiempo y que después empezó a recular un poco en cuanto a lo que vendría siendo su condición física, preparándose también para lo que va a ser y guardándose para ese partido frente a Chile en la segunda jornada. Venezuela con un 4-3-3 que después mutó un 4-4-2, más defensivo, más cauto, un equipo que a la contra se vio muy bien. Fue un equipo ordenado tácticamente, que después en el segundo tiempo tuvo una desatención ofensiva bastante puntual. Ya vamos a estar mencionando un poco de esto más adelante. Una Colombia que en algunos tramos del partido se vio sobrada, sobre todo con el encuentro 0-0 arrancando el partido. Venezuela le dio dos cimbronazos que hizo que Colombia cayera en sí, se diera cuenta de que el partido lo estaba pasando mal en esas transiciones defensa-ataque y decidió poner un poquito más calma, adelantar las líneas en esa zona de la mitad de la cancha para evitar esa transición defensa-ataque que estaba empleando de muy buena manera Venezuela. Hasta allí terminó una primera parte con un 0-0, una oportunidad muy clara de Muñoz, la cual no pudo rematar de buena manera y por eso el partido se fue con ese empate al descanso. Luego entró Carrascal, hizo una jugada magnífica en apenas 10 segundos y terminó pues convirtiendo el gol Rafael Santos Borré después de un centro de Jonathan Arias directo al punto de penal para que apareciera con un cabezazo magnífico, un retroceso que no pudo hacer Alexander González de buena manera, no pudo custodiar esa zona de marca allí con Jordan Osorio y terminó cabeceando Santos Borré de manera eficaz. A partir de ahí el partido se rompió, Venezuela metió cambios ofensivos, le dio entrada a Joseph Martínez, una decisión un poco dudosa. A mí particularmente me sigue dejando dudas, fue la salida de Savarino por Jefferson Soteldo, quizás un cambio de posición, dejar a Darwin Machís, que había tenido un segundo tiempo difícil, un primer tiempo donde arrancó como la espuma, arrancó muy alto y de repente se fue disminuyendo, se fue cayendo y se fue desapareciendo en el partido hasta que quedó completamente inexistente en esa segunda mitad. Y por supuesto, el cambio que más llamó la atención fue el cambio de Joseph Martínez por Yangel Herrera. Cambio ofensivo, pero que no pedía la salida de Yangel Herrera, pedía la salida de otro jugador, específicamente Tomás Rincón, el capitán, que no había tenido un buen partido, que se veía lento en el retroceso, que le estaban ganando las espaldas constantemente dentro del terreno de juego. Yangel incluso muchas veces tuvo que hacerle esa doble cobertura para tratar de tapar los espacios que dejaba Tomás Rincón en el retroceso y cuando le hacían el 2-1. Termina saliendo Yangel, Venezuela quedó desprotegida en el fondo, obviamente, es un equipo que fue a buscar en ofensiva el partido y termina Colombia creando situaciones de gol que no pudieron por la ineficacia propia de sus delanteros, pero también por muy buenas reacciones por parte de Rafa Romo. Al final Venezuela nadó, pero murió en la orilla con un partido que termina perdiendo 1-0. Sensaciones positivas del partido. Hablando de sensaciones positivas, rápidas, lo que dejó Venezuela. Lo bonito de Venezuela y lo bueno que dejó en el partido precisamente fue ese orden táctico, un equipo que al menos tenía una idea de juego de cómo se iba a plantar frente al otro equipo y que por supuesto tenía un plan B en caso de que el encuentro se estuviera perdiendo. Esa como sensación positiva número 1. Sensación positiva número 2, muy buenos rendimientos individuales de jugadores a los cuales uno podía no esperar tanto. Caso Alexander González, que hizo un muy buen partido por el lateral derecho. A ver, muchos dicen, pero lo bailaron muchas veces. Era Alexander González enfrentando a Luis Díaz. El lateral derecho del Caracas Fútbol Club enfrentando a Luis Díaz, que además Luis Díaz debe tener más o menos 10 años menos que Alexander González. Eso para arrancar por ese lado.
por una cuestión generacional propia. También muy buen partido de Savarino, muy buen partido también de Yangel Herrera, los 50 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Mal partido de Salomón Rondón, lento en las transiciones, lento en el 1 contra 1, lento en la velocidad. Estaba en otra onda Salomón Rondón en el partido. Mal encuentro de Tomás Rincón, el capitán. Estuvo desaparecido en acción en la mitad de la cancha. Prácticamente regalaba siempre las espaldas. En el 2 contra 1 era superado, pero con muchísima facilidad. Y en velocidad no tenía ningún ida y vuelta que se podía proponer en un partido que se sabía que se iba a jugar de esa manera y que sabía específicamente cuál era su rol dentro del terreno de juego. Sobre todo porque el Brujo Martínez por el sector derecho estaba ocupado en el 2 contra 1 tratando de frenar a Luis Díaz, y por izquierda de Ángel Herrera tratando de frenar a John Arias, que terminó lanzándose por la otra banda porque por allí era inevitable que pasara. Luis Mago también con un rendimiento bastante flojo. Un partido muy deplorable para un lateral izquierdo que siempre que ha entrado ha rendido con la selección, pero que hoy no fue ese el caso. Y también el rendimiento de Darwin Machís. Machís lo hemos esperado un montón de tiempo, a Machís lo hemos aguantado, nos hemos esperanzado, pero nos da un partido bueno y los siguientes 4, 5, 6 o 7 partidos son malos de Darwin Machís. Y hoy fue uno de ellos. Arrancó como la espuma, metió 2 buenos desbordes y ya después de ahí se desapareció en el partido, inclusive regalando hasta 4 pelotas seguidas cuando el balón tocaba por sus pies, y terminó saliendo reemplazado casi a los 75 minutos de partido Darwin Machís. Sensaciones negativas del equipo, estos rendimientos individuales y sobre todo las sensaciones de ataque. Porque nosotros siempre pensamos y siempre dijimos, ¿por qué no Venezuela no propone atacar en un partido? ¿Por qué no busca al rival? Hoy el Bocha Batista metió los cambios para probar en ofensiva. Metió los cambios, metió a los jugadores, a los jugones. Y lamentablemente Venezuela tuvo un solo tiro al arco y fue un tiro de José Martínez en ese segundo tiempo. Un tiro libre, un tiro que le pegó directamente al arco por terminar la jugada. No fue ni siquiera una jugada preparada, una jugada realmente pensada. Así que no es el fin del mundo, tampoco es algo para alarmarse. Dentro del calendario de estas eliminatorias, este era un partido perdible. Se perdió 1-0, quizás no es el resultado ideal, uno pensaba que podía ser un empate, incluso el partido, por cómo se estaban llevando las cosas, parecía que un error era el que iba a definir toda la situación del encuentro. Finalmente el error lo terminan cometiendo los zagueros centrales de la selección venezolana, pero era un partido que dentro de los números era un partido perdible. El siguiente encuentro contra Paraguay es el encuentro que se debe ganar obligatoriamente. Primero es en casa, segundo es un rival directo, tercero Paraguay viene de empatar 0-0 frente a Perú, pero ya vamos a estar analizando, por supuesto, al rival de Venezuela en otro video. Así que este es el análisis de este partido. Venezuela ha perdido 1-0, no es para alarmarse, no es para ya empezar a decir no vamos a ir al Mundial, no es para empezar a reclamar o decir otra vez el equipo ofreciendo lo mismo, es simplemente un llamado de atención. ¿Era el partido perdible? Sí. La manera en la que se perdió quizás molesta un poco. La reacción del equipo, eso es lo que nos ha quedado de ver la selección dirigida por el Bocha Batista. Recuerden suscribirse al canal, pulgar arriba la transmisión y compartir por supuesto el contenido, y nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto. Chao.